Hola, bienvenidos al Café Teológico. Sírvanse una taza para la tercera parte de la teología sistemática de Paul Tillich. Al finalizar este tercer video, habremos cubierto la primera mitad de la introducción que Tillich escribe a toda su obra en el primer tomo. Es decir, apenas habremos analizado unas 50 páginas del primer tomo, el cual tiene más de 350 sin mencionar los otros dos tomos. ¿Por qué gastar tanto tiempo hablando solo de esas primeras páginas? ¿No sería más provechoso saltar directamente a su obra, dejando de lado los apuntes preliminares? Yo sé que estos primeros videos podrían dar la impresión de que hemos estado tan obsesionados con la entrada que hemos olvidado comer el plato fuerte. Sin embargo, no es así. Hay una razón de peso para dedicar tanto espacio a la introducción general a la sistemática de Tillich. Tengo la impresión de que la teología en América Latina es un campo especialmente falto de rigor, lo que eventualmente trae muchos problemas. Entre esta falta de rigor encontramos el problema de que los autores se leen, citan y usan sin haberlos comprendido correctamente. No deja de ser irónico que los teólogos que tanto hablamos de interpretación seamos también expertos en usar los autores sin haberlos comprendido realmente. Por eso me parece más importante establecer el contexto que permite entender la sistemática de Tillich que detallar todos sus elementos sin contexto. Es decir, prefiero hacer un breve resumen de su obra, pero habiendo contextualizado correctamente cada elemento, que dar un resumen detallado sin el contexto suficiente, porque eso inevitablemente dará lugar a una malinterpretación del autor. Hasta ahora, Tillich ha establecido que la teología es una actividad de la Iglesia. La Iglesia se encuentra en la realidad histórica que vive cada generación, enfrentando las preguntas que esa realidad histórica suscita, y al mismo tiempo tiene un pie en la eternidad de Dios y debe responder a la situación histórica desde la eternidad. La teología es el trabajo que la Iglesia hace para mediar y generar esas respuestas. Para lograr esta misión, Tillich propone el método de correlación, que mantiene la tensión y relación entre lo eterno y lo histórico. Ahora bien, si la teología busca las respuestas a la condición histórica en lo eterno, entonces su punto de partida no puede ser la misma condición histórica. Si este fuera el punto de partida, entonces la teología nunca saldría de un círculo vicioso dentro de la situación histórica. El punto de partida de la teología tiene que ser una experiencia que supere la situación histórica y que haga al teólogo consciente del ser divino. Tal experiencia mística es el punto de partida de la teología y a la vez su punto de llegada. Tillich habla del círculo teológico para señalar que la misma experiencia que empuja la teología también la condiciona, pues ella no puede ir más allá de la experiencia que la preformó, y la teología termina siendo un articular racionalmente esa experiencia inicial. Podemos imaginar la teología como envolver una cuerda sobre un palo de madera. El extremo final será siempre de la misma madera que el extremo inicial. Lo distinto es el proceso, pero no su punto de llegada. Lo distinto es el tejido que media entre ambos extremos. Esta experiencia mística no es simplemente la experiencia de un más allá o de algo superior, sino la experiencia de aquello que determina por completo el ser o no ser del mundo, es decir, de aquello que determina no solo la existencia, sino el sentido que hace de esa existencia una realidad. La teología cristiana tiene una capacidad insuperable para tomar esta experiencia y conectarla con la realidad histórica, ya que toda teología cristiana debe construirse sobre la base de Jesús como el Cristo.
Este principio esencial de la fe cristiana ya logra lo que ninguna otra teología puede hacer, pues conecta lo más universal, el logos, y lo más concreto, la vida humana de Jesús, y los une en una sola persona. Así ya ha quedado establecido que la teología cristiana hace lo mismo que intentan hacer otras teologías, pero la teología cristiana es superior a toda teología, porque el querigma, que es su base fundamental, establece las condiciones para superar un abismo que ninguna otra teología puede superar de forma perfecta, como si se supera en Jesús el Cristo. En este punto debemos alejarnos un poco del Tillich teólogo para acercarnos al Tillich filósofo. Esto sucede por una cuestión de relación, es decir, la relación entre la teología cristiana y las otras teologías está determinada por la superioridad absoluta del querigma cristiano, y asimismo la relación entre la teología y las ciencias está determinada por la filosofía, pues la teología no se relaciona directamente con las ciencias como si fuera una más, sino con el sentido general que se le da al trabajo de las ciencias. Es decir, la relación entre la teología y las ciencias está mediada por la filosofía, ya que para Tillich la filosofía es el estudio de la realidad como un todo. Así pues, para Tillich el meollo del asunto es la ontología, y ya vamos viendo el reaparecer de Heidegger. La ontología es definida por Tillich como la estructura de condición que permite a la realidad ser realidad. Ello implica que no es posible evitar la ontología. Ojo, es posible darla por sentado, pero no evitarla, pues siempre hay una ontología que subyace bajo toda disciplina. Esto no solo se aplica para las ciencias empíricas o exactas, sino para la filosofía misma. Aquí Tillich pasa a hablar del positivismo lógico y de la reducción neocantiana de la filosofía a ética y epistemología, para señalar que a pesar de sus esfuerzos por evitar el problema ontológico, siempre hay una ontología presupuesta detrás, al igual que sucede con las ciencias. Veamos esta observación de Tillich aplicada sobre el positivismo lógico, porque es el asunto clave para lo que sigue en su teología. El positivismo lógico fue una corriente filosófica muy fuerte durante la primera mitad del siglo XX. Lo que nos interesa señalar es que el positivismo rechazaba las discusiones sobre la ontología, ya que no eran cuestiones que se podían comprobar empíricamente, ni tampoco se podían desarrollar a través del lenguaje. Es decir, no eran abordables ni empírica ni lógicamente y por ende quedaban por fuera de la filosofía. Recordemos por ejemplo la frase del primer Wittgenstein: sobre lo que no se puede hablar es mejor callar. Y con esto en mente, Tillich escribe: si la reducción de la filosofía a la lógica de las ciencias descansa en un análisis de los límites del conocimiento humano, entonces descansa, como toda epistemología, en unos postulados ontológicos. Y aquí está la clave. Para Tillich, la lógica como filosofía del lenguaje presupone cierta relación entre el lenguaje y la realidad, sea cual sea esta relación, y por ende presupone una ontología, ya que da por sentada la realidad, sea cual sea esa realidad. Tillich quiere señalar que es imposible eludir el problema de la ontología, porque toda labor filosófica da por sentado que algo es, sea la res cogitans de Descartes, sean los a priori trascendentales de Kant, sea la experiencia del empirismo, sea el espíritu absoluto de Hegel o la realidad a la que pretende referir el lenguaje. Así pues, toda reflexión filosófica da por sentado que hay una realidad y además articula esa realidad en categorías que permiten operar con ella, o al menos con nuestra experiencia de la realidad. Tillich escribe: la ontología no es un intento especulativo fantástico para establecer un mundo detrás del mundo. Es un análisis de aquellas estructuras del ser que encontramos en todo contacto con la realidad. Este fue también el significado original de la metafísica, pero la preposición meta posee ahora la inevitable connotación de designar una reproducción de este mundo en un reino trascendente de seres. Por tal razón es quizás menos desorientador hablar de ontología en lugar de metafísica.
Llegamos entonces a la tesis de Tillich, y es que él señala que cuando la teología se articula, siempre lo hace a partir de categorías. La misma Biblia debe servirse de categorías. Cuando habla de creación, espíritu, pecado, muerte, vida, resurrección, todas ellas palabras que intentan delimitar la realidad para indicar algo concreto en eso que es la realidad. Con ello, Tillich quiere indicar que toda teología depende de una filosofía, ya que presupone una ontología. La teología no puede pretender desligarse de la filosofía, ya que necesariamente debe hacerse a través de categorías, y estas categorías presuponen una ontología. Es decir, la teología se hace a partir de una filosofía, sea esta explícita o implícita, porque se hace con palabras que presuponen y articulan una estructura de la realidad, y en últimas de la realidad como un todo. Ahora que Tillich ya ha dejado en claro que la teología no puede desligarse de la filosofía, procede a marcar sus diferencias. En principio, la estrecha cercanía entre teología y filosofía se debe a que ambas tienen el mismo objeto de estudio, es decir, el ser. Sin embargo, sus diferencias se deben al distinto acercamiento que cada una tiene. La filosofía aspira a la objetividad, procura acercarse al ser libre de subjetividades, por ello lo estudia a través del conjunto de las ciencias, indagando en las categorías que la propia realidad muestra del ser. Por otro lado, la teología no pretende ni puede ser objetiva. La teología no comienza con el deseo de conocimiento, sino con la angustia que supone la experiencia irracional que nos conecta con Dios. Y en ese sentido, la teología no se acerca al ser desde el conjunto del saber humano, sino desde la revelación en Jesucristo. Es decir, la teología no apela a la razón universal sino a la fe, y en ese sentido renuncia a toda pretensión de objetividad, pues su racionalidad no es la del logos universal, sino de la del logos encarnado en Jesús. Por último, Tillich señala que la teología no opera desde las categorías que la realidad despliega, y en ese sentido no se queda en el ser, sino que se lanza a trabajar desde el nuevo ser. De allí que la Iglesia desde el principio haya hablado de una realidad a la que pertenecemos en Cristo y que sin embargo parece ser extraña a la realidad que experimentamos. Luego de haber desarrollado las diferencias que distinguen entre filosofía y teología, Tillich pasa a señalar un punto de convergencia, en el que quizás sea uno de los fragmentos más lúcidos y bellos, además de potentes, de su sistemática. Tillich vuelve sobre la filosofía, pues aunque el filósofo pretenda ser objetivo, elevándose por encima de toda situación concreta para tratar lo universal, nunca dejará de ser un individuo concreto, condicionado por una situación histórica de la que no puede escapar. Por más esfuerzos que haga la filosofía por elevarse a lo universal, cada salto se queda a medio camino, pues todo filósofo está atado a una situación particular que inevitablemente lo hace subjetivo, y además esa situación particular constituye su mundo, de manera que el filósofo nunca puede trabajar desinteresadamente. En últimas, también vive preso de una preocupación que le hace consciente de que aquello que estudia determina la propia realidad de la cual forma parte. Esta misma situación trágica es experimentada por la teología, siendo un punto de convergencia entre teología y filosofía. La teología no parte del logos universal apuntando hacia la universalidad objetiva, sino que parte de una comunidad de fe que vive el logos revelado en Cristo y que apunta hacia la afirmación definitiva de ese logos revelado. Sin embargo, al igual que sucede con el filósofo, el teólogo se ve encadenado a ese otro extremo del que quiere escapar. El teólogo reconoce que a través de la situación histórica que lo determina, se relaciona con algo que va más allá del momento histórico. El teólogo sabe que no puede afirmar la expresión de fe de su tiempo como absoluta, pues el verdadero logos trasciende cada momento histórico hasta cubrir la eternidad.
Ello se convierte en una tragedia para el teólogo, pues se espera que afirme con un simple amén la formulación de fe de su tiempo, y sin embargo el teólogo debe decir al mismo tiempo sí y no, pues reconoce que el logos eterno de Dios se manifiesta en la formulación concreta del Evangelio, y eso es un sí, pero al mismo tiempo el logos no se agota en ninguna formulación concreta, y eso es un no. El verdadero teólogo solo es fiel a su llamado cuando se lanza hacia el logos eterno, como si se lanzara a un mar tempestuoso en la noche. El riesgo es que ese camino lo lleve más allá del círculo teológico y por ende su mensaje se convierta en un escándalo para la comunidad de fe, porque solo el teólogo se enfrenta con la realidad de que el logos de Dios supera infinitamente los límites de cualquier esfuerzo por formular la verdad de Dios. Tillich lo expresa así. El teólogo soporta una carga análoga. En lugar de distanciarse de su situación existencial, incluso de su preocupación última, hacia ella se encamina. Pero no va a su encuentro para confesarla públicamente, sino para poner de relieve la validez universal, la estructura del logos de aquello que le preocupa últimamente, y eso solo puede hacerlo si adopta una actitud desasida de su situación existencial y obediente al logos universal, actitud que le obliga a ejercer una severa crítica de toda expresión particular de su preocupación última. No puede afirmar ninguna tradición ni ninguna autoridad excepto si lo hace por un no y un sí, y siempre es posible que no sea capaz de recorrer el largo camino que va del no al sí. No puede unirse al coro de quienes viven global e ininterrumpidamente en la afirmación. Debe correr el riesgo de que un día se vea llevado hasta más allá de la línea fronteriza del círculo teológico. Por ello inspira recelo a la gente piadosa y a los poderosos de la Iglesia, aunque estos vivan en realidad del trabajo realizado por anteriores teólogos que se hallaban en esa misma situación. Dado que la teología está al servicio tanto del logos concreto como del logos universal, puede convertirse en una piedra de escándalo para la Iglesia y en una tentación demoníaca para el teólogo. El deshacimiento que requiere todo trabajo teológico honesto puede destruir el necesario compromiso de la fe. Esta tensión constituye la servidumbre y la grandeza del quehacer teológico. En este punto, alguien podría pensar que la filosofía y la teología están en conflicto a raíz de sus diferencias, o que tal vez su punto de encuentro permite una síntesis de ambas. Tillich niega que sea posible un conflicto o una síntesis, pues tanto lo uno como lo otro exigen una base común. Se trata de una dimensión compartida que permita el encuentro, bien sea para chocar o para unirse. Sin embargo, Tillich niega que exista ese tablero compartido sobre el cual confrontar o unir teología y filosofía. Para el teólogo, la base de su trabajo no es el logos universal accesible a todos, sino el logos particular que se le revela en la fe, y por ende la máxima autoridad del teólogo se convierte en mero objeto de estudio para el filósofo y no en norma de reflexión. Asimismo, el logos universal del filósofo es para el teólogo una expresión equívoca, pues desconoce el hecho de que el filósofo también está condicionado y por ende el logos universal no puede ser aceptado sin más por el teólogo, quien reconoce que toda filosofía está embargada por una preocupación última. Pero esto podría parecer contradictorio. Pues si el teólogo al final se ve abocado al logos universal y el filósofo siempre está condicionado por un momento histórico que lo condena a padecer la preocupación última, ¿cómo es que Tillich niega que filosofía y teología compartan una base común? Tillich no responde como tal esta pregunta, pero no creo que haya pasado desapercibida para él. El aparente punto de encuentro de la teología con la filosofía a través del logos universal y de la filosofía con la teología a través de la preocupación última no significa que puedan dialogar o confrontarse. Esto se explica porque para la teología la preocupación última es la esencia de su trabajo, mientras que para la filosofía es un problema insalvable que ataca su pretensión más fundamental, y el mismo efecto tiene el logos universal para la teología.
Por ende, ambas se encuentran separadas una de la otra y su vínculo es sólo indirecto, a través del mismo objeto de estudio. No hay necesidad de unir teología y filosofía, ni tampoco de suprimir una en favor de la otra, pues Tillich se inserta en una de las tradiciones de la Iglesia cuando plantea que el Logos encarnado en Cristo es también el Logos universal que estructura toda la realidad. Por ende, allí donde el Logos actúa no puede brotar una contradicción con el Logos revelado en Cristo. Así pues, Tillich concluye que la teología y filosofía deben aceptar sus límites y contradicciones, operando cada una en su propia trinchera. Pues la unificación final no es algo que ellas mismas puedan hacer, sino que solo es alcanzada por el logos al que cada una aspira y que sin embargo no agotan.